Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última sesión síncrona de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, porque me han tomado tres otros módulos, esta es una semana de integración en la que hay que fortalecer los aprendizajes que adquirieron las 3 semanas pasadas, por lo que hay que, pues, si llegan a alguna actividad y no se acuerdan bien, pues hay que repasar y recuperar los aprendizajes anteriores. Para poder realizar, hay un proyecto integrador y el foro de integración. Mi nombre, como ya saben, es Paulina Jiménez Ortiz. Este es mi correo, que lo pueden encontrar también en la plataforma y se pueden comunicar conmigo por correo o por el mensajero. Las reglas de la etiqueta, bueno, pues ya las hemos estado repitiendo, pero nunca está de más. Hay que ser puntual. Iniciar la sesión, siempre ingresa a Zoom con tu nombre completo y tu micrófono desactivado. Evitar interrumpir, respetar la postura de los demás, pedir la palabra, ser claro y cortés. Si van a escribir, hacerlo correctamente y ser breves. También esta semana de integración, como ustedes ya deberían de saber, porque este es el cuarto módulo que toman, es la que tiene la mayor peso para la calificación, porque el proyecto integrador vale 30%, el foro vale 8%, la autoevaluación, que no se les olvide hacerla, y darle enviar, porque luego la hacen, pero no le dan enviar al final y entonces pues no cuenta, vale 5%, las actividades en la plataforma, 5%. Total que es el 48%, casi es la mitad de todo el curso, entonces no dejen de hacer el proyecto integrador. Bueno, los temas de esta semana, los nuevos, nuevos entre comillas, pero que les vamos a poner más énfasis es la lectura analítica, la experiencia estática y el análisis literario, y lo que sí es un poco nuevo, pues es la historieta, aunque ya lo estuvimos viendo la semana pasada con las literaturas emergentes, ¿no? Bueno, normalmente está la lectura que no es analítica, la lectura que hacemos todos los días cuando leemos el periódico o un libro que nos gusta y nada más leemos por la historia o por enterarnos de las noticias. Pero la lectura la analítica es un nivel más allá, más exigente y más minucioso de la lectura, porque queremos no solamente saber de qué se trata esa noticia o esa historia, sino ver por qué se escribió, cuándo se escribió, quién escribió, qué contexto rodeaba la escritura, si es verso, si es prosa, si es lírica, si es no. Entonces, todo esto que hicimos desde la primera semana, esa es una lectura analítica. Entonces, requiere entender la estructura del libro, su disposición conceptual, de dialecto o de idioma, que es lo mismo, ¿se acuerdan? E incluso buscar la comparación con otros libros. El lector es capaz de clasificar el libro y hacer un resumen del mismo en una frase o pequeño párrafo. A lo mejor, pues no sé, la Cenicienta. Pues es una historia de amor, ¿no? Es un cuento, entonces es narrativa y se trata de que, pues, la muchacha pobre se enamora del príncipe y se casan y todos felices, ¿no? De eso se trata realmente. Y tiene varios objetivos este tipo de lectura. Relacionar el texto con otras obras similares. Claro que todo este tipo de lectura analítica siempre se hace en un contexto académico como el de nosotros, ¿no? Realmente cuando uno lee en su casa para uno, pues no estás haciendo esto. Pero bueno, relacionar el texto con otras obras similares del mismo género, de la misma época, que tengan el mismo contexto, el mismo autor, ¿no? Identificar el vínculo de la información dada por el autor con la sociedad de un momento determinado, pues ahí está el contexto del autor y de la obra, y analizar el porqué de la estructura en que se expresa la información. ¿Por qué es poema? ¿Por qué está en verso? ¿Por qué es prosa? ¿No? Ok, entonces todas estas son las cosas que se van analizando en la lectura. Ya lo estuvimos haciendo todo el módulo. Ahora, la lectura analítica tiene varias características. Hay que leerlo varias veces, no nomás a la primera, ay, sí, ya entendimos todo, ya sabemos, no, hay que leer, a lo mejor la primera vez lo abren y ven cuántos capítulos tiene, cuántas páginas, así a primera vista si está escrito en prosa, en verso, en qué idioma, ¿no? A lo mejor van haciendo algunas anotaciones, después hay que hacer una lectura, ahí donde dice hacer una prelectura, pues a lo mejor ya van leyendo un poquito del principio de cada capítulo,
de varias páginas, ¿no? Y buscar el objetivo del autor, pues a lo mejor con el título no sabemos si el libro se llama, no sé, El amor nunca muere, ay, bueno, pues es una obra romántica, ¿no? O La guerra de los mundos, pues es de guerra y además de ciencia ficción, ¿no? Entonces, en estas es pues entretener, ¿no? El objetivo del autor. Si fuera algo así como la guerra mundial, y la Segunda Guerra Mundial y una historia de amor, por decir. Ah, bueno, pues es informar, a lo mejor, bueno, educar un poco con lo de la Segunda Guerra y entretener, ¿no? Con la historia de amor. Ah, una exploración de los textos, les digo, es así, verlo como rapidito, una lectura rápida, y al final sí ya tienen que irse capítulo por capítulo, viendo cómo está escrito, haciendo como el cuadro ese sinóptico que hicimos al principio, donde estaba lo de Sor Juana y Juan Darío y eso. Eso es un análisis de una lectura. Tengo aquí unos videos que me parece les pueden ayudar. Habla de los tipos de lectura. Leer para ser libres. Tipos de lectura. Hola, ¿sabes cuál es la importancia de saber leer? Pon atención a lo siguiente. ¿Qué es una lectura? Es cuando nos acercamos a un texto, que puede ser un cuento, una fábula, un artículo de periódico u otro, con la intención de interpretarlo, conocerlo, descifrarlo, comprenderlo y criticarlo. Así como en los videojuegos, para jugar y ganar, también debes aplicar estrategias al momento de leer. Entre las principales estrategias de lectura tenemos Saber qué y para qué leer, leer frases completas, utilizar toda la información disponible, títulos, dibujos, esquemas, conocimientos previos, etc. recuerda que al leer puedes encontrarte con dificultades como confusión, desconcentración, etcétera. Pero un buen lector y una buena lectora no se desanima y busca la manera de resolverlas. Las estrategias de lectura son varias actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos en los textos. Además, nos facilita el disfrute de la lectura. Toma en cuenta que quien aplica estas estrategias es el mismo lector o lectora. Ahora conoceremos los principales tipos de lectura. Es importante aclarar que otros autores pueden clasificarlos de manera diferente. En esta ocasión te presentamos los tres siguientes. Lectura literal. Constituye la lectura predominante en el ámbito académico. Es el nivel básico de la lectura centrado en las ideas y la información, que está explícitamente expuesta, es decir, nombres, personajes, tiempo y lugar del relato. Lectura inferencial. Se construyen cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado local y global del texto. Dicho de otra forma, logramos explicar las ideas más allá del texto. Lectura crítica. Es de carácter evaluativo, donde intervienen los saberes previos del lector para emitir juicio valorativo desde una posición documentada y sustentada. A continuación, el siguiente ejemplo para distinguir los tres tipos de lectura. La rana que quería ser una rana auténtica. Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica.
Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. En la lectura literal, el lector debe reconocer. ¿Quiénes son los personajes de la narración? ¿Dónde tienen ocurrencia los hechos del relato? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados? El significado de la palabra auténtica. En la lectura inferencial, el lector debe deducir. ¿Cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje? ¿Qué esperaba la rana ser considerada por los demás? ¿Quiénes serán los posibles admiradores de la rana? Si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido? En la lectura crítica, el lector debe cuestionarse acerca de. Porque la rana busca su autenticidad en un espejo, la validez de los hechos relatados, la postura asumida, juicio de valor ante los hechos narrados, la intención del autor del texto. Ok. Bueno, ese es sobre los diferentes tipos de lecturas. Y ahora una expresamente sobre la lectura analítica. Esta está rapidita. La lectura analítica es un tipo de lectura que busca acercarse al texto de forma crítica, dando prioridad a los objetivos que pudo haber tenido el autor al expresar la información contenida en dicha obra y cómo ésta se relaciona con el entorno. Es leer de manera consciente, influyendo, razonando y reflexionando. Para una lectura analítica, utilizamos técnicas de análisis que nos permiten aprovechar de la mejor manera posible los elementos que un texto nos proporciona. Una de estas técnicas puede ser el subrayado, que nos permite realzar las ideas principales del texto, el orden de las ideas, localizar palabras clave y la estructura del texto. A partir de la identificación de estos elementos, podemos reestructurar, resumir o sintetizar el contenido del texto. A través de la lectura analítica, se da más importancia a las motivaciones que llevaron al autor a dar el mensaje que se encuentra dentro de su obra. También tiene más importancia comprender cómo se estructura el mensaje que solamente identificar el contenido de dicho mensaje. La lectura analítica tiene varios objetivos: relacionar el texto con otras obras similares, identificar el vínculo de la información dada por el autor con la sociedad de un movimiento determinado, analizar profundamente el porqué de la estructura. Y ahora para ver si de verdad se entendieron, un Kahoot. Pueden hacerlo con el QR desde su cámara del teléfono o les pongo esto en el chat, pero también para los que lo hagan después va a estar en los comentarios de YouTube. A ver, les doy 3 minutitos para hacerlo. Está cortito, pero no me... Ahí está. Ahí está ya. 3 minutitos.
Ya, ¿verdad? Bueno, ok. A ver, ahora vamos a ver cómo era. Solo eran 5 preguntas, estaba fácil, ¿no? ¿Qué es la lectura analítica? Memorizar el texto, leer rápidamente o examinar el texto en profundidad. ¿Qué busca desarrollar la lectura analítica en el lector? Habilidades de memorización, habilidades críticas y de comprensión profunda o habilidades de escritura rápida. No, pues, de comprensión profunda. La lectura analítica sirve para comprender mejor las intenciones del autor. Es verdadero. Y por eso tenemos el contexto del autor. ¿Por qué es importante considerar el contexto en la lectura analítica? Para terminar más rápido, para evitar pensar demasiado en el texto, para entender las ideas y el propósito del autor de manera más completa. Pues esto vamos a los contextos. Para analizar un texto es necesario leerlo varias veces. Ay, perdón, sí, verdadero. Dijimos, ¿no? Que primero una lectura rápida, después em, pues ver de qué cómo están los capítulos, el título, dónde fue hecho, ¿no? Y después una lectura rápida, un poquito los capítulos, los primeros párrafos, y después ya lo tienen que leer completo. Ok, bueno. Ahora también, este tema, pues ya todos estos temas ya se vieron, nada más que son los que se van a usar para el proyecto integrador y el foro de integración. La experiencia estética y el análisis literario. ¿Te acuerdas, no? Que la experiencia estética es el fenómeno que ocurre en una persona al encontrarse con un objeto, persona, lugar, cosa, paisaje, pintura, escultura, lo que sea, revista, libro, cine, que le produce placer o satisfacción, y al estar en relación con el objeto, la persona disfruta y desencadena sentimientos o emociones. Aquí dice que placer o satisfacción, pero la verdad es que eso es una experiencia estética positiva. También puede haber experiencias estéticas negativas cuando vemos una pintura que no nos gusta. Ya ven que ahora la pintura moderna hacen cosas muy raras. O que ni siquiera parecen arte, ¿no? Así latas y basura y cosas, bueno. Entonces, pues eso da una experiencia estética no tanto agradable, sino desagradable. Entonces, pues también. Pero cuando se enfrenta uno a un texto literario, se debe tomar una actitud activa en la que se comprenda lo que el autor quiso decir con su obra. Y esto no solamente en los textos literarios. ¿Se acuerdan que les dije que el arte, los movimientos artísticos incluyen todas las artes? Entonces, cuando uno ve una pintura, una escultura, una película, ¿no? Y hay que tomar en cuenta esto de experiencia estética cuando se realiza el análisis literario. Se debe tener en cuenta la relación entre el contenido, el momento histórico en que se elaboró y la realidad de quien hace dicho análisis. Entonces tenemos el contenido, es decir, el texto, quién lo escribió, quién, en qué siglo, por qué, dónde, cuándo, cómo, y quién lo analiza. No es lo mismo, por decir, que se escriba una obra romántica, bueno, que se haya escrito una obra romántica en el siglo XIX como las de Jane Austen, ¿no? Estas que son como en la época victoriana, en la reina Victoria y en Inglaterra, ¿no? Donde la gente era así como muy espantada, cuadrada y así, ¿no? Que las mujeres no podían salir solas con un hombre, ni siquiera a misa ni nada, ¿no? O sea, tenían siempre que ir con chaperón y todo, ¿no? Entonces, ahorita que eso ya no sucede, pues no podemos criticarlo porque en su momento eso era el canon, esa era la norma, era lo establecido. Ahora, con nuestra visión del siglo XXI, pues lo vemos de otra manera, pero hay que tener en cuenta cuándo se escribió. Ujú. Aquí se habla exactamente de la función del arte y la experiencia estética en la cultura y la sociedad.
Y con intérprete de señas, eso está interesante. Así deberían ser los videos, porque aunque tengan letras, bueno, subtítulos, pues no es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué palabras se vienen a tu mente con la palabra arte? ¿Expresión? ¿Naturaleza? ¿Belleza? ¿Manchas en un lienzo? Eso pensé yo. Bueno, la verdad es que el arte es bastante transversal. Hay arte en la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, la cerámica, pero ¿qué buscan? ¿Cuál es su finalidad? Esta es la interrogante que queremos invitarte a responder en este video. Sin duda, la próxima vez que vayas a una exposición, te acordarás de nosotros. Comencemos. El arte, desde su raíz etimológica, del latín ars, artis, y este del griego tecne, engloba todas las expresiones sensibles que posee el ser humano, visuales, lingüísticas o sonoras, respecto del mundo que lo rodea o bien de su imaginario. De este modo, el arte es una actividad propiamente humana, enriquece la cultura y evidencia visiones representativas de la época a la que pertenece. El arte, en términos sencillos, comunica. Ahora bien, el cómo, el para qué y el cuándo lo hace serán preguntas clave para reflexionar acerca de nuestro tema. El contexto histórico en el cual se inserta la expresión artística nos dará el encuadre para comprender mejor el mensaje que se quiere entregar. Por ejemplo, si pensamos en la belleza femenina, el paradigma cambiará mucho de una época a otra. Observemos los siguientes ejemplos. Foto 1. Venus de Nido 360 a.C. Praxíteles. Foto 2. La Dama de Armiño. Da Vinci, 1490. Marilyn Monroe, 1954. Twiggy, 1964. ¿Observas las diferencias? Gracias al arte se instaura un paradigma de belleza que representa los ideales de la época. El recorrido se inicia con la armonía y proporción en Grecia, luego con la validez del Renacimiento, siguiendo con las curvas como sello en los años 50, para finalizar con la delgadez y pestañas pronunciadas de los 60. ¿Qué sería representativo de la belleza femenina para nuestra época? Piensa en tu propuesta. Reforcemos lo anterior en palabras de Humberto Eco. La belleza nunca ha sido algo absoluto o inmutable, sino que ha ido adoptando distintos rostros según la época histórica y el país. Y esto es aplicable no solo a la belleza física, del hombre, de la mujer, del paisaje. Historia de la belleza, año 2010, página 14. Veamos ahora el para qué. La finalidad del arte como rol en la sociedad tiene diferentes aristas. En el primer caso, el arte cumple la función de concientizar en un entorno político las líneas a seguir, como en la propaganda, contrapropaganda. El arte no es nunca inocente, ¿no crees? En el segundo caso, el arte nos plantea el problema de la belleza. ¿Qué se considera bello? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Es la belleza subjetiva? ¿Puede ser bello lo feo? Cada cultura junto a su concepción de belleza posee una de fealdad. Observa el fresco de El infierno de Giovanni Modena en San Petronio, 1410. ¿Cómo considerar arte algo que representa lo feo? En el tercer caso, el filósofo Immanuel Kant nos explica. La belleza es la forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él, sin representación de un fin. Cuando observamos un objeto bello, es la armonía que posee en sí mismo lo que le da un fin, y no un factor externo, como por ejemplo que me agrade o desagrade. Y en el último caso, observamos cómo el arte es capaz de representar en imagen la espiritualidad. Frente a una población eminentemente analfabeta, transmitir la religiosidad era todo un reto. Por eso, la labor ejemplificadora y evangelizadora fue mucho más fácil y de intenso impacto. Nos queda una última pregunta que abordar: el cómo. Y lo haremos desde una visión más contemporánea. La publicidad y la moda han destacado en esta función, unidas entrañablemente por una palabra común: el consumo.
Es así que entramos en contradicción y analizamos y discutimos la gravedad del consumo, usando la ropa que propone la temporada, revisando el último modelo de celular que salió y tomando una bebida de fantasía. ¿Será que la forma de transmitir el mensaje ha sido tan potente que ni siquiera nos damos cuenta de cómo obedecemos sus propuestas? Humberto Eco nos dice: siguen los ideales de belleza del mundo comercial contra el arte de las vanguardias que han luchado más de 50 años. Es la contradicción típica del siglo XX. ¿Te has fijado que la moda es cíclica? Pantalones pata de elefante, parece que ya lo hemos visto todo. Pero la moda y publicidad se encargan, a través de sus ingeniosas estrategias mediáticas, más aún hoy por medio de las redes sociales, que sintamos que necesitamos lo que vemos y que si mi artista favorito, youtuber o referente deportivo lo usa, yo también debo hacerlo. Tal vez ya sea tiempo de tener una actitud más crítica, ¿no crees? Para finalizar, te invitamos a recordar las ideas claves que trabajamos hoy. 1. El arte engloba todas las expresiones posibles del ser humano respecto del mundo que lo rodea y de su imaginación. 2. El arte en todo momento comunica. 3. Para comprender la finalidad del arte, guíate por las preguntas: ¿cuándo? Contexto histórico. ¿Cómo? Medio utilizado. ¿Y para qué? Objetivo o meta. 4. El rol del arte en la sociedad tiene 4 aristas: agente político, agente de belleza, arte en sí misma y espiritualidad. Esperamos que con este video hayas podido entender mejor la finalidad de una obra artística y te motives a dialogar y formar tu propia perspectiva de análisis estético. Nos vemos pronto. Muy acertado este video, ¿no? Ok. Mm, pues bueno, el análisis literario tiene varios niveles. Aquí en esta clase solo vimos realmente el nivel informativo y un poco del nivel estilístico. También está el nivel ideológico y la crítica. Bueno, nada más se los menciono para que sepan que existen estos 4, pero realmente a nosotros nos fue el nivel informativo y un poquito el estilístico. Para el análisis literario consiste en una evaluación para reconocer los distintos aspectos que conforman una obra. Este trabajo se realiza examinando el argumento, el tema, la exposición, el estilo y otras cuestiones referentes a una obra literaria. Primero, pues como ya hemos hecho, el nivel informativo, ¿no? Son los datos biográficos del autor, el género, el título, el argumento, la acción, ¿se acuerdan? Que teníamos el planteamiento o exposición, nudo y desenlace. Ujú. El nivel estilístico de aquí solo vimos los personajes y su descripción y vimos el ambiente físico, temporal y nada más. Y del nivel ideológico, bueno, es que hay algunas obras que pues se supone que solo son para entretener o educar, ¿no? Pero tienen ahí un trasfondo social o político o económico y que quieren dar a conocer, no sé, un trasfondo socialista o un trasfondo político, no sé, de derecha o de izquierda, cosas así, ¿no? Pero bueno, esto no lo vimos. Y la crítica, bueno, hay personas que se dedican a la crítica de arte o a la crítica literaria, y entonces ellos leen libros y en periódicos o en revistas especializadas escriben, pues este libro me gustó, este libro no me gustó, pero claro que es muy subjetivo, ¿no? Puede haber críticos literarios que les guste una cosa y otros que no les guste. Entonces, pues es de acuerdo al cristal con que se mira, ¿no? Y los gustos de cada quien. Y pero esa es la crítica, ¿no? No critican por criticar, sino por informar al público de lo que les parece bien y mal de un libro nuevo o puede ser de una obra de arte, la que sea, ¿no? A ver, en este video hacen un análisis literario de una obra y está muy bien explicado. Entonces de aquí podrían tomar ideas, ¿no? Para hacer un análisis. El análisis literario de una obra se realiza en 3 niveles: informativo, estilístico e ideológico. Para el ejercicio de hoy tomaremos como ejemplo el cuento El visitante del novelista colombiano y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El visitante, Gabriel García Márquez. 2 exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada, después de haber vivido 3 angustiosos días extraviados en la nieve.
Al cabo de otros 3 días, uno de ellos murió. El sobreviviente excavó una fosa en la nieve, a unos 100 metros de la cabaña, y sepultó el cadáver. Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño apacible, lo encontró otra vez dentro de la casa, muerto y petrificado por el hielo, pero sentado como un visitante formal frente a su cama. Lo sepultó de nuevo, tal vez en una tumba más distante, pero al despertar al día siguiente volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón. Por el diario que había llevado hasta entonces se pudo conocer la verdad de su historia. Entre las muchas explicaciones que trataron de darse al enigma, una parecía ser la más verosímil. El sobreviviente se había sentido tan afectado por su soledad que él mismo desenterraba dormido el cadáver que enterraba despierto. Fin. En el análisis literario, el nivel informativo incluye los siguientes datos: título, el nombre del autor y su obra, el género literario, argumento, planteamiento, nudo y desenlace. Veamos el ejemplo. El primer punto del nivel informativo es el título, y este es El visitante. El siguiente punto es el autor y su obra. El escritor y periodista Gabriel García Márquez nació en Colombia el 6 de marzo de 1927. Es considerado uno de los grandes narradores del siglo XX y figura fundamental del llamado boom latinoamericano, por su contribución en el movimiento literario del realismo mágico. Por su portentosa fantasía e insuperables dotes de narrador, en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. El siguiente punto es género literario, el cual es épico y cuento. Argumento. El cuento El visitante narra la historia de dos hombres que se perdieron en la nieve. Las circunstancias llevan a uno a morir y el otro a enloquecer. Planteamiento. Dos exploradores se refugian en una cabaña después de 3 angustiosos días extraviados. 3 días más tarde, uno de ellos muere. Nudo. El sobreviviente, después de haber enterrado a su compañero, a la mañana siguiente lo encuentra dentro de la casa, muerto y petrificado. El último punto del nivel informativo es el desenlace. Después de haber enterrado 3 veces a su compañero, el sobreviviente perdió la razón. Gracias al diario encontrado, se conoció la verdad de la historia. El final de la historia es cerrado. El siguiente nivel del análisis literario nos introduce en el universo de la obra. Es el nivel estilístico e incluye la siguiente información: personajes, descripción de los mismos, la perspectiva del narrador, la persona gramatical y el ambiente. El primer punto del nivel estilístico son los personajes. En este caso, el personaje principal es el sobreviviente. El siguiente punto es descripción de los personajes. En este caso, el personaje principal no presenta detalles físicos, únicamente menciona al final de la historia que pierde la razón. El siguiente punto es el narrador. En este caso, el tipo de narrador es homodiegético testigo. El siguiente punto es la persona gramatical. Esta es tercera persona del plural. El siguiente punto es el ambiente. Ambiente físico. Una cabaña abandonada en la nieve. Ambiente psicológico. Soledad, miedo, angustia. Ambiente temporal. Pasado. Por último, tenemos el tercer nivel de análisis literario, el nivel ideológico, el cual incluye la siguiente información: ideas sociales, ideas políticas, ideas económicas y la crítica de la obra, que comprende todos los elementos recopilados a lo largo del análisis literario para una valoración final. El primer punto del nivel ideológico son las ideas sociales. Aquí, la soledad puede confundir al hombre hasta hacerlo perder la razón. Los siguientes puntos son las ideas políticas y económicas. En el caso de esta historia, no se identifican ambas. Finalmente tenemos la crítica. A través de esta historia, Gabriel García Márquez narra cómo dos hombres se extravían en la nieve y encuentran refugio en una cabaña. Esta narración fue realizada en tercera persona del plural por un narrador homodiegético testigo, transmitiendo así la angustia y miedo que vivió el protagonista de la historia. La historia puede tener muchas interpretaciones. Literalmente podríamos identificar que la soledad llevó a la locura a un hombre desesperado, pero conociendo el estilo del autor y de su gusto por agregar personajes mágicos, fantasmas y aparecidos a su prosa,
podríamos inferir que el explorador muerto no podía dejar solo a su compañero en esa situación, por lo que cada noche regresaba a la cabaña. Hemos llegado al final de este ejemplo y ahora cuentas con los elementos necesarios para poder realizar un análisis literario. Agradezco tu atención. Hasta pronto. Creo que estuvo muy exactamente lo que necesitábamos saber, ¿no? Bueno, como esto de los contextos siempre como que siento que se les complica, aquí hay un quiz sobre contextos. El contexto del autor, contexto de la obra, ¿no? A ver, les voy a dar otra vez 3 minutitos. Más o menos que 2 y medio. Bueno, ahí sí está bien. Va. Entonces van los 3 minutitos y pueden entrar con el QR o desde esta liga. Va. ¿Cuál es una Ay, ya me. Ya. ¿Cuál es una característica fundamental de la literatura? Escribir exclusivamente sobre hechos reales, utilizar un lenguaje creativo y estético, buscar transmitir información técnica de manera directa. ¿No? Porque aunque la literatura sí escribe de hechos históricos reales, pues no es exclusivamente. Es esto. Creativo y estético siempre. ¿Qué es el contexto de una obra? La traducción, las experiencias personales del lector o el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales en las que se creó. Pues esta. ¿Por qué es importante considerar el contexto del autor al analizar una obra? Porque facilita cambiar el final, porque permite criticar la obra más severamente, porque ayuda a comprender las motivaciones y temas presentes en el texto. ¿Qué aspecto no forma parte del contexto de una obra? La opinión de los lectores actuales, los eventos históricos contemporáneos al autor o las experiencias de vida del autor. Estos dos sí, porque es como su biografía, ¿no? Entonces, este es el que no forma parte del contexto. ¿Cuál de los siguientes elementos pertenece al contexto del autor? Las ilustraciones, las creencias religiosas o las críticas recibidas. O las creencias religiosas, porque no va a escribir igual un autor que sea católico o un musulmán, aún sobre el mismo tema, o que sea ateo, ¿no? Es diferente.
El fondo y la forma es algo que les van a pedir y para la actividad integrada, para el proyecto integrador. Esto es muy fácil. El fondo es de lo que se trata. La verdad sospechosa trata de la mentira, el rey burgués trata de como la soberbia, ¿no? No sé, Blancanieves trata de, pues sí, del amor, al final todas estas de las princesas, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la obra? Y la forma es si es prosa o verso, no hay de otra. O sea, si está escrito en verso, en rima, o prosa, sin rima, no hay de otra. Aquí explican esto de fondo y forma. Pero como les digo, es eso, el fondo es de qué se trata y la forma es cómo está escrita. ¿Quieres aprender a escribir mejor, a leer mejor o a juzgar mejor lo que lees, ves y escuchas? Te invito a que me acompañes en estas cápsulas de creatividad literaria. Soy Gilda Salinas, escritora, y vamos a empezar. Fondo y forma. Todas las cosas tienen fondo y forma, pero esta vez lo vamos a ver enfocado a la narrativa y, bueno, desde luego a la creación literaria. ¿Qué es el fondo? Bueno, es todo lo que constituye la columna vertebral de algo. En este caso, de un cuento, de una novela, de un relato, incluso de un ensayo. ¿Cuál es la columna vertebral? El tema. Y si tenemos muy claro cuál es el tema, se tiene que ver todo el tiempo desde principio a fin, que es, por ejemplo, en un ensayo, qué es lo que quiero probar, cuál es mi tesis y mi hipótesis y cómo la voy a probar, pues a través de pruebas durante todo el camino, pero va a ser sobre algo, sobre una cosa en especial. Decía Edgar Allan Poe que todos los textos, todo lo que tiene que ver con cuento y con relato, necesita tener un solo conflicto que nos lleve a una solución, por lo tanto es un solo tema. Ese, y desde luego en cuento, tiene que haber solo un conflicto. En otros géneros de la narrativa sí puede haber más de un conflicto, pero en el cuento y en el relato es solo uno. Y ese es el fondo. O sea, el fondo está muy relacionado con el tema y qué es lo que yo quiero llevarle al lector, lo que yo quiero compartirle al lector, que es este conflicto sobre un tema. El tema, decía Hugo Argüelles que había nada más un tema, que era el poder. Tiene bastante razón, pero no es el único. Y podemos tener, por ejemplo, la vejez, el amor, que viene con su contraparte, que es el desamor. Sí, el poder. Bueno, en fin, pueden crear todos los temas que crean que necesitan y que es lo que pretenden comunicar. Cuando leen, lo mismo, tienen que encontrar cuál es el tema de este texto y ese tema está recubierto con una forma. Entonces, cuando decimos cuál es el tema y cuál es la forma, estamos diciendo el fondo y la forma o la manera en que recubrimos este tema para lo pusimos muchísimos adornitos, lo hicimos muy ligerito o está muy profundo o ya con el tiempo vamos a ver cómo podemos hacer para que esta manera de comunicar que de una historia que es muy simple pueda tener toda la riqueza para que el lector siga hasta el final. Entonces, ya tenemos lo que es tema, que es el fondo, y lo que es la forma, que es el tratamiento que le vamos a dar a este tema. Creo que les va a quedar muy claro. Cuando ahora de aquí en adelante lean, que van a descubrir cuál es la forma y cuál es el fondo, y cuál es en automático el tema y la manera de comunicarlo. Espera la siguiente cápsula de... Bueno, pues sí, es lo que ella dijo. Y les digo que esto es fondo, lo que se trata, y forma, prosa o verso. No hay más. A ver, para el proyecto integrador, les piden hacer una historieta. Y dice, contesta, tiene que descargar un documento, ¿no? En ese documento lo primero que van a ver es esto. Son 30 oraciones que tienen que numerarlas y después ponerles rosa o verde. Para numerarlas, tienen que identificar
bueno, decidir si primero van a analizar el texto, ¿cómo harían ustedes para analizar la experiencia estética o el aspecto técnico en un texto literario? Si primero analizarían la experiencia estética o primero el aspecto técnico. Si primero ven si les gusta o primero ven cómo está escrito, ¿no? Entonces eso ya lo deciden ustedes y lo numeran, ¿no? Los pasos que irían siguiendo. Y después sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de la forma y con verde los que van en el fondo. Entonces, fondo, forma, ¿no? Y luego ya ponen los que vayan tocando de cada uno. Bueno, esa es la primera parte de la historieta. La segunda parte es hacer una historieta. Aquí les dan algunas, bueno, la historieta tiene que ser sobre su experiencia durante el módulo 4. Pónganse a pensar qué harían si entra alguien y le dijeron, ya casi vas a acabar. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué aprendiste? ¿No? Entonces, estas preguntas no las tienen que contestar precisamente en la historieta, solamente son ideas, ¿no? A esto se le llama viñetas. Cuando en una historieta vemos así estos cuadritos, por ejemplo, esta es una viñeta, estas son dos viñetas. Esto está hecho con Pixton, que es la herramienta que les sugieren en la plataforma. Si quieren hacerlo con Pixton está bien, si lo quieren hacer en PowerPoint también, si lo quieren hacer en Canva también, como a ustedes se les facilite más. Sí, recuerda, además de hacerlo de los pasos primero, en su historieta incluir creación de mundos posibles, algo de ciencia ficción, ¿no? Como lo que hacen las historietas. Les voy a enseñar aquí algunos ejemplos. No tiene que ser súper larga, pueden ser de esas viñetas que les dije, a lo mejor 3 o 4. Tengo aquí unos ejemplos con con unas historietas muy largas, pero es como ustedes quieran. Ok, por ejemplo, textos, bueno, la historieta como creación, ¿no? Entonces ella le está hablando con el gato y aquí tienen, miren, mi género es lírica y es Sor Juana, ¿no? Narrativa cuento, el rey burgués. Mi género es surrealista, aquí está la hiena y la debutante. Y aquí pues como si estuviera en un túnel del tiempo y el monstruo y el gato habla, ¿no? Entonces, este sí hizo ¿cuántas páginas son? Son 5 y ya los regresó a la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, esto es usar la imaginación y los mundos posibles. Tengo otro ejemplo. Este nada más hizo 2 viñetas con 3 imágenes. Este también está bien, dice, me llamo Rosa, les voy a contar sobre el módulo 4. Leímos varias obras, entre ellas Frankenstein, la debutante. Al leer los textos literarios podrás experimentar un viaje fuera de este mundo, entonces se pone en la luna, ¿no? Ay, ¿dónde estoy? Esto es divertido. Entonces, este ya es un mundo posible. No sabía mucho, pero me fui interesando. O sea, no tiene que ser súper, dice, leer me ha dejado una gran experiencia y la inquietud de seguir leyendo y me atrae el género literario romántico. Ok, otro ejemplo. Bueno, mira, esta de acá está hecha con Canva. Este es Canva, no Pixton. Digo que pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿no? Pues así nada más. Esta está más sencilla. Pero finalmente está bien. O sea, el chiste es que hagan una historieta, pero también es lo que escriben. Dice, me di cuenta que me gusta mucho el contexto histórico. Prefiero la lectura digital. A mí me gusta leer cuentos, ¿no? Ok. Bueno, como pueden ver, hay muchas maneras de hacerlo. Mira, aquí también este está más larguito. Pero aquí está Sor Juana, aquí está el rey, aquí está el Frankenstein. Luego está en un mundo como de imaginación ¿no? Y al final, pues ya. Y lo que va diciendo es literatura, ayuda a despertar la mente.
La literatura en diferentes dialectos. La lectura ofrece un mundo de imaginación. ¿Va? Ok. Y el foro de integración, pues no sé si ya vieron el video de cómo se hizo am, poema de Gemido de Águila. Pues hay una persona que se hace llamar el Zapoteco 3.0 y él en una hoja de Excel puso muchas palabras en zapoteco y luego hizo una fórmula para que el programa de Excel las ordene, bueno, las junte y haga un poema. Por eso el poema está como un poco raro, ¿no? Como que de repente dice, esto no tiene sentido. Bueno, pues es por eso, porque está generado automáticamente y por eso suena así un poco raro. Entonces aquí necesitan 5 participaciones, como la vez anterior. Primero, tienen que reflexionar y comentar cuál fue su experiencia estética al leer el poema y su impresión al saber cómo se había hecho. Esto que le estoy diciendo, ¿no? O sea, tienen que verlo, se ponen a pensar. A ver, porque ahora estaba sin audio. A ver, no sé si ya vieron este foro de integración. El video se muestra a una persona que se hace llamar el Zapoteco 3.0. Él, en un Excel puso varias palabras en zapoteco y le dijo al programa que las ordenara en forma de poema, ¿no? Bueno, de cierta manera. Y entonces por eso el poema es un poco como raro. La primera participación es, ¿cuál fue tu experiencia estética al leer el poema y tu impresión al saber cómo se había hecho? Pues sí, yo también la primera vez que lo leí dije, ay, qué raro que un programa que se supone que es para hacer matemáticas o números se use para hacer poesía, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes échenle un ojo y ya me dirán. La segunda es, ¿crees que esta sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Recuerden siempre justificar sus respuestas. Y la número 3, revisar la aportación de otro compañero y contestarle, ¿no? La 4, los poemas generados por medio de la herramienta del Pocket Digital se pueden considerar como textos literarios. Recuerden lo que les dije la semana pasada, que hay 7 características que tienen que tener los textos literarios para hacer literatura. Entonces, pues de ahí, chéquense esas y le van poniendo palomita para decir si sí o si no. Y la última es retroalimentar a otro compañero. Ok, no se olviden de hacer el cuestionario socioemocional y la autoevaluación y darle enviar a las 2 cosas porque luego no le dan enviar y no se cuenta. Y recuerden tomar captura de pantalla de su portafolio de evidencias el miércoles de la semana 5, o sea, la próxima semana, antes de las 9:30, para que lo tengan, porque después se va borrando la plataforma. Bueno, y aquí tengo un quiz final. Am, Ay, perdón. Les pongo la liga y si no, con la cámara de tu teléfono, ¿no? Y 3 minutitos.
Ok, ya. Va. Mm, vamos a contestarlo. ¿Está? Una característica fundamental de la literatura: transmitir información técnica, utilizar lenguaje creativo o escribir exclusivamente sobre hechos históricos reales. Pues es esta, ¿no? Utilizar lenguaje creativo. Ay, no, creo que estoy repitiendo el mismo. Bueno, o no. ¿Qué es el contexto de una obra literaria? El conjunto de circunstancias históricas. ¿Por qué es importante considerar el contexto del autor? Porque ayuda a comprender, ¿no? ¿Qué aspecto no forma parte del contexto? La opinión de los lectores actuales. Eso no es el contexto de la obra. ¿Y cuál de los siguientes elementos pertenece al contexto del autor? Las creencias religiosas. Bueno, pues esto fue lo que vimos, que ya lo habíamos visto anteriormente, solamente lectura analítica y análisis literario, la experiencia estética y la historieta, cómo hacerla. Espero que todo haya quedado claro, si no, pues me buscan en la plataforma o en el correo y que pues ya terminamos. Esta es la última semana. Nos estamos viendo en la plataforma de todos modos. Gracias.